Ni nada, dale así ya. ¿Listo? Sí. Amén. La transformación de los discípulos es el tema, hermanos, que vamos a estudiar. A lo mejor hoy no lo terminamos, pero va a ser importante. Uno de los grandes obstáculos de los escépticos y que deben superar, hermanos, en su negación de la resurrección de Cristo es la evidente transformación de los discípulos. Si la resurrección no es una realidad histórica, o peor, si la resurrección es una farsa, es una mentira, hermanos, entonces los discípulos obviamente no hubieran sido transformados. A lo mejor hubieran sido deformados. Entonces la aparentemente milagrosa transformación que ocurrió en el carácter y las obras de los apóstoles y otros testigos es inexplicable. Voy a volver otra vez. Una de las grandes problemáticas de los escépticos es que nos digan por qué los discípulos y los apóstoles fueron transformados de esa manera. ¿Por qué fueron transformados tan drásticamente si todo fuera una mentira? Quiere decir que la aparente milagrosa transformación que ocurrió en el carácter, en la obra, en la vida, aún en la muerte de los testigos, es inexplicable. Entonces, todo argumento queda completamente refutado también por la transformación de ellos. Recuerda que hay historiadores extrabíblicos que fueron contemporáneos de muchos de los apóstoles o de los discípulos a lo largo del tiempo y dan fiel testimonio de lo que ellos hicieron y de lo que pasó. Antes de la resurrección, hermanos, hemos estado estudiando el Evangelio de Marcos, en León también lo han estado estudiando, y si notan, esto es importante. Antes de la resurrección, hasta hoy, de hecho, hermanos, recuerden, aquí en Guadalajara, en León ya terminaron, los apóstoles son tímidos, los apóstoles son temerosos, son impulsados por la desesperación. Fácilmente caen en la tentación. Aún Pedro, que es uno de los más fuertes, trata de debatir, ¿recuerdas? En Marcos 8 con Jesús: no vayas, no mueras. Y todos los demás también traen lucha, hermanos. Durante el arresto del Señor Jesús, ¿recuerdas qué pasó con los apóstoles? Lo abandonaron. Durante el juicio, lo negaron. Y durante 3 días después de su muerte, se escondieron en su incredulidad. Jesús muere y ellos están escondidos, hermanos, que veremos los domingos siguientes. Ellos están sumergidos en la desesperación, dice Lucas 24:17. Es decir, antes de la resurrección, aún sus hermanos son incrédulos. Sus hermanos, te hablo, Santiago, Jacobo, que no es ni el menor ni el mayor, Santiago y Judas, que yo fielmente creo que ellos son los que escribieron las epístolas, no los apóstoles. Ninguno de los dos Santiago, sino el hermano de Jesús, hermanos. Jacobo, hermano de Jesús, hijo de María y de Juan. Algunos dicen que es medio hermano, pero medio hermano es cuando es de madre, es hijo de la misma madre, son hermanos. Hermanos de Jesús, por completo. Y podemos ver, hermanos, cómo ellos antes de la resurrección están como nosotros. Como nosotros. Por eso digo firmemente que si nosotros hoy abrazamos la doctrina de la resurrección y aún oramos en casa y en todo momento: Señor, ayúdame, aumenta mi fe, quiero abrazar la resurrección, quiero volverme loco por el Jesús resucitado, el Señor nos ayudará. Porque ellos están igual que nosotros, hermanos. Igual que nosotros, creyendo sin creer. Delante de un Cristo glorioso que es predicado aquí todos los cultos, hermanos, lo vemos, hemos visto transformación en nuestras vidas, pero creo que aún falta mucho, falta llenura del Espíritu Santo para volvernos locos por completo por el Señor. Las mujeres entre ellos, hermanos, mostraron mucha más fortaleza moral y esperanza que los mismos hombres que Cristo personalmente comisionó. Por eso continuamos viendo aún mujeres más fuertes que los hombres en cuanto a la obra. Muchas mujeres toman los papeles de hombres, no meramente por la rebeldía, sino porque los hombres no toman su lugar. Aunque también es un arma de 2 filos. Las mujeres tienen que confiar que manteniéndose en el molde que Cristo ha diseñado para ellas, el Señor obrará en sus hombres, ¿no?
Alguna hermana me decía, pero es que la Biblia dice que yo le pregunto a mi esposo, pero mi esposo no sabe nada. Bueno, ¿sabes qué? Mételo en camisa de 11 varas. Pregúntale y verás que él se pondrá a estudiar para poderte responder, mi amor, ya sé lo que te voy a responder. Hermanas, confiemos que el Señor va a hacer la obra. Pero es bíblico también ver que las mujeres estaban más fuertes. Ahí está María Magdalena, las Marías que dice el Evangelio. Fueron las mujeres las que fueron al sepulcro en la mañana del domingo, cantamos, ¿verdad? De mañana María buscaba el cadáver de su Señor. ¿Y qué dice el canto? No llores más, no temas. Derrotó el sepulcro con poder. Qué emocionante, hermanos. Mientras que hacían los hombres, se acordaban en el aposento alto como si hubieran perdido. Oh, nuestro Señor se fue. Por eso es importante vivir a la luz del Cristo resucitado, hermanos. Son las mujeres las que primero creyeron y proclamaron la resurrección, mientras los hombres enmudecían por la duda. Ojo aquí con el tema de las predicadoras. Algunas personas piensan que pueden predicar en las congregaciones porque estas mujeres o la mujer samaritana fue y predicó, pero principalmente vemos que anunciaron, porque ustedes mujeres son más comunicativas que los hombres, fueron y anunciaron la resurrección. No se pararon a dirigir iglesias y a congregar multitudes y a hacer ahí pastoras, jamás, jamás, jamás. Pero ellas fueron las que primero creyeron y proclamaron la resurrección, mientras los hombres enmudecían por la duda y aún juzgaron a María de loca y tuvieron que ir a ver y comprobaron, hermanos. Mas sin embargo, después de la resurrección, hermanos, estos mismos hombres que creían y no creían, como tú y yo y muchos otros, o la gran mayoría de creyentes, hermanos, fueron transformados al grado de ser defensores de la fe, valientes e indomables. Nadie pudo frenarlos, nadie los pudo callar, nada, ni la pobreza, ni la enfermedad, ni nada. Hay un dato interesante de la carta de Pablo a Timoteo, y le dice a Timoteo, Timoteo, no tomes agua, toma vino por tus males. Pero hoy escucharíamos el mensaje contemporáneo de un pastor amoroso a un misionero o a un evangelista. Hermano, date un descanso, ahorita descansa porque estás malito, date un tiempo. ¿No? Tenemos mucho cuidado de nosotros. Estos hombres no frenaron hasta la muerte, hermanos. Recuerda, las cartas de Pablo son escritas desde cárcel. Las más hermosas cartas son escritas desde Pablo. La situación de cada creyente, hermanos, de cada persona, de cada hombre. Aquellos que estaban introducidos en el imperio romano dejaron de esconderse. Todos, porque había cristianos dentro del imperio romano, aún probablemente dentro de los atrios del César, cristianos ahí. Por la resurrección de Cristo, hermanos. Del libro de Hechos, por ejemplo, podemos aprender que estos cristianos se levantaron en contra del mundo. Y dice Hechos capítulo 17, versículo 6, es de mis textos preferidos. Si pueden ir ahí y leerlo. Hechos 17:6 dice: pero no hallándolos trajeron a Jasón y algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Qué belleza, hermanos, que hoy en día la iglesia sea tan fiel, que tenga una fe tan verdadera, hermanos, que a cualquier lugar que vayamos digan: estos que están allá trastornando llegaron aquí en medio de la persecución, en medio de... Créeme algo, en estos tiempos no sé cuánto el Señor le plazca extender la tribulación que venga por la predicación del evangelio y por las doctrinas demoníacas que en el mundo están enseñando, pero créelo que la mayoría de lo que se dice iglesia va a claudicar.
van a ajustar su doctrina a la doctrina del mundo y van a empatizar con todos. Aún nuestros peores enemigos serán algunos que se llamen evangélicos o cristianos, como ya lo son ahora, pero aún más. Me dirán, como me han dicho algunos, o te dirán a ti también: ay, hermano, no te lo tomes tan a pecho. Hay que ver también por los intereses o las necesidades de los hombres. Pobrecitos, ellos necesitan el abrazo y el beso de Dios. Necesitan el fuego y la ira del Señor para que se arrepientan y crean. Y debemos de prepararnos y rogar, y lo más que se pueda, adoctrinarnos, hermanos, día con día, orar y pedir, porque tú pudieras ser alguno de aquellos que nieguen su fe al momento de la persecución, pero también podrías, por la gracia de Dios, ser de aquellos de los cuales se diga: ya llegó otro de los cristianos que son capaces de morir por ese Cristo que los ha dejado y que ni aún aparece cuando los estamos martirizando. Y que por ese testimonio, hermanos, si el Señor quiere y nos da el privilegio, muchos puedan convertirse, no entendiendo cómo es posible que seas capaz de morir por alguien. El mundo está de cabeza. El mundo está negando todo lo que se llama Dios y viene de Dios. Eso es asombroso, hermanos. Increíble, es tan claro el cumplimiento de la palabra, hermanos. Cuando las instituciones políticas y religiosas más poderosas entre los judíos y gentiles también intentaron intimidar y les dijeron que no hablaran nunca más ni enseñaran nunca en el nombre de Jesús, Hechos 4:18, ¿sabes qué hicieron ellos? Ellos desafiaron la autoridad con un compromiso inquebrantable a la persona y el mensaje de Cristo y les dijeron: dime cualquier cosa, pero yo del Señor no puedo dejar de hablar. Si tú dices: pero eran otros tiempos, espérate a que el evangelio avance para que veas cómo va a avanzar también la persecución. Espérate. Y si no estamos fortalecidos en las doctrinas fundamentales, hermanos, es por eso que queremos que el Congreso se llame, es el Somos de Cristo, pero el tema va a ser fortaleciendo nuestra fe. Todas estas doctrinas creo que el Señor quiere impartirlas ahora, porque definitivamente, hermanos, la fe de la iglesia cristiana está muy débil, y la mayoría están cediendo a las doctrinas mundanas. Aún hoy me asombré de ver a un hombre que yo consideraba como un predicador temeroso, apoyando a las festividades de Halloween y eso. A mí no me tiene con cuidado Halloween, y eso es religioso, estar hablando en contra de Halloween. Mejor aprovechamos el Día de Muertos para predicar la vida y no nos clavamos en eso. Como decía en una publicación, es aún peor vestirte de cristiano todo el año que se viste un pagano de demonio, pues es hijo del diablo. Ellos se visten así, pues son así siempre, pero aún es peor que un cristiano se disfrace de cristiano todo el año, sabiendo que Dios todo lo sabe. Pero este hombre estaba hablando acerca de: no hay problema, está bien, podemos estar junto con ellos y no hay problema alguno. Y está pasando eso en todos lados. Por más comienza a ver el internet, los que antes considerábamos contemporáneos como predicadores sanos están torciendo su mano, hermanos, están cayendo a las cosas del mundo. Parecen ya clubs también con un mensaje aparentemente sano, pero todo lo demás distorsionado. Estamos otra vez viendo que los que defendían el pastorado masculino están levantando mujeres en los púlpitos a enseñar. Hermanos, se está todo distorsionando porque el enemigo está atacando con todo. Y si no estamos fortalecidos en la fe y en la obediencia que es en Cristo, como Él dice que se hagan las cosas, nadie está exento. Nadie está exento. Tenemos que tener temor de Dios, hermanos. Porque estos hombres desafiaban la autoridad del mundo, y ahora lo que está pasando dentro de la iglesia, aún sana, es desafiar la autoridad de Dios y tratando de torcer todo para moldarlo como bien a mí me parece. Eso es un error. Tenemos que arrepentirnos y hacerlos a la manera del Señor. Dice el apóstol Pedro en Hechos 4:19 al 20, en este mismo contexto: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y hemos oído. Y recordaba en nuestras pequeñeces cuando nos callaron en Tepatitlán la primera vez que fuimos, y salió un hombre y dijo: aquí te callas, no tienes permiso. Pues lo siento mucho, tenemos permiso de Dios y le vamos a hacer más caso a Dios que a ti, perdón. Así que si nos corres, gritamos en la calle. Y gritamos, y la próxima vez nos dejaron predicar como si nada pasara.
Hermanos, Dios es bueno. Estos hombres fueron amenazados, fueron golpeados, fueron aprisionados, fueron martirizados. Los discípulos de Cristo se negaron y hoy deben negarse a dejar de proclamar lo que habían visto y oído, hermanos. Obviamente estamos llamados a proclamar antes que a defender. Algunos entre la iglesia están más enfocados en defender que en proclamar. Y están atacando más el homosexualismo y más el LGBT y más el gobierno que la proclamación. Está bien, hermanos, llegará el tiempo de defensa, pero nosotros estamos llamados a la proclamación. La misma proclamación defenderá. No nos confundamos. Estos hombres fueron atribulados en sobremanera, no por defender como tal, sino por proclamar. ¿Quieres tener persecución? No te metas a ir en contra de Guadalupe, los santos, el gobierno, el Papa, los homosexuales, LGBT y todas las cosas. No, predica a Cristo. Predica a Cristo y todo vendrá de cabeza también. La diferencia es que aunque las dos ocasionan persecución, una salva y la otra no. Hermanos, si Cristo no hubiera resucitado, ¿cómo podríamos explicar esto? ¿Cómo podríamos entender el éxito de la misión de nuestros amados hermanos que hoy descansan en Cristo y, como dice Apocalipsis, están clamando al Cordero? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo irás a vengar nuestras sangres? ¿Cómo lograron su éxito a pesar de la pobreza, la enfermedad? Toda clase de martirios, hermanos. Si Cristo no hubiera resucitado, esto no hubiera sido posible. Si Cristo no hubiera resucitado, no se hubiera podido extender su reino como se ha extendido, hermanos. Hay un hermano teólogo que descansa con el Señor que dijo: algo tremendo debió haber pasado para explicar una transformación moral tan radical y asombrosa como esta. Algo tremendo debió haber pasado para explicar una transformación moral y tan radical y asombrosa como esta. Nada menos que el hecho de que Cristo resucitó. Haber visto a su Señor levantado de los muertos puede explicarlo. No hay otro fundamento sobre ese. Lo único que explica todos esos mártires valientes durante todos los tiempos, lo que explica la transformación de ellos y tuya, se debe a la resurrección. Y si aún quieres ser más transformado y lleno del Espíritu Santo, órale a un Cristo resucitado. Alaba a un Cristo resucitado. Adora en tu vida a un Cristo resucitado. Predica como si en realidad creyeras en un Cristo resucitado. Sirve, ama, perdona. Busquemos todo como si en realidad, hermanos, creemos firmemente que Cristo resucitó. Esa es la verdad, amén. Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, amado Rey, por esta oportunidad que nos has dado. Señor, te pido, amado Rey, que tú seas hoy obrando, Espíritu Santo, en nosotros, Señor. Bien, hemos enseñado antes que no queremos buscar fundamento histórico, Señor, para creer. Solamente queremos creer porque tu Escritura lo dice. Pero el saber todo esto fortalece, Señor amado. Edifica. Ayúdanos, Espíritu Santo, a creer en lo increíble. Queremos vivir, Señor amado, adorando a un Dios vivo, a un Rey soberano, eterno. Señor, te rogamos que seas tú, Señor, hoy en nosotros, fortaleciendo nuestra fe, Señor, y enseñándonos a poder enseñar a otros, principalmente a los de nuestra casa. Agradecemos esta oportunidad que nos da, Señor, a las iglesias de estar juntos por este medio y ser edificados. Te ruego que todos vayamos a la práctica, a la enseñanza, al estudio, para que esto, amado Señor, no quede solo en hoy, sino seamos impactados al grado, Señor, de que tengamos anhelo de seguir estudiando esto en casa y ser edificados. Gracias, Señor, por todo y por hoy recordarnos que eres un Señor resucitado. Te adoramos, Cristo, y ponemos la obra de esta noche en tus manos. Los incrédulos crean, Señor amado. En el nombre de Jesús. Amén. La paz de Cristo. Saludos, hermanos en León.
Bye.